escuela. Sí, siempre veo un padre suplidor, pero un padre con problemas de alcoholismo, un padre que llegaba tarde en la noche alcoholizado, y cuando él llegaba yo estaba durmiendo, y cuando yo me levanté a la mañana para ir para la escuela, él todavía estaba durmiendo. A veces pasaban semanas y yo no lo veía viviendo en el mismo techo, y eso hizo que naciera en mí muchos sentimientos, muchas raíces de amargura, mucho odio contra mi papá, porque yo pensaba que no nos amaba, muchos complejos de inferioridad. Tenía un complejo que ahora yo me río, porque el diablo es puerco, me dice por ahí mentiroso. Mire qué mentiroso es, y te hace creer cosas que no son. Yo tenía complejo hasta de feo. Hoy entiendo que ni Chayanne ni Luis Miguel se pueden parar al lado mío. ¿Usted está entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque usted no es cualquier cosa. Joven, porque tú no eres cualquier cosa. Porque tú eres el hombre y la mujer que Dios creó y que ha plantado en este lugar para hacer grandes cosas en su nombre. Y porque somos joyas preciosas en sus manos. Porque Él nos ve como a veces lamentablemente nosotros no nos vemos. Cuando nosotros nos vemos no cualificados, Dios te ve cualificado para levantarte y hacer grandes cosas. Y crecí con todo ese revolú mental, como digo yo. Pero había un lugar de niño que a mí me apasionaba ir. Y era que mi familia, por parte de mi mamá, mi abuela, mis tías, son cristianos. Y desde niño, mis tías me buscaban los domingos en la mañana para ir a la iglesia, a la escuela dominicana. Y yo era loco que llegaran los domingos para que me buscaran para ir a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar yo veía y sentía el amor de Dios reflejado en esa gente que estaba en esa iglesia. Y qué bueno es llegar a la casa de Dios y tú sentir el amor de Dios a través de los hermanos. Yo me acuerdo que aunque yo era niño, el viejo pastor, un anciano que marcó mi vida y que jamás lo podré olvidar, hoy está en la presencia del Señor, reverendo don Herminio Narváez, Barrio Amelia, Discípulos de Cristo. Don Herminio siempre me decía así, no le toca la cabeza por respeto, pero me decía así: mi hijo, ¿cómo tú estás hoy? Y eso me hacía saltar de alegría. Y qué bueno es llegar a la casa de Dios y ver el gozo del Señor a través de los rostros de los hermanos. Porque miren que yo he ido a iglesia. ¿Por qué usted se ríe, pastora? ¿A usted le pasa por lo mismo que a mí? Que habla fuerte y pongo el pie. Cuando miro para adentro, yo lo que quisiera es salir huyendo. ¿Por qué? Porque veo gente así. Yo creo que mientras más así, más reflejan a Dios. Y el Dios que yo sirvo y he conocido un Dios de gozo y felicidad y de celebración. Mucha gente, qué pena que mucha gente en la casa de Dios lo que refleja es amargura, tristeza, depresión, que es la última moda que ahora hay en la iglesia. Depresión. Y eso está en Puerto Rico nada más, o aquí está ese espíritu. Hermano, ¿cómo está? Estoy en una depresión.
decirle, ¿y qué tú haces aquí? Vean que los años que estoy aquí han sido años perdidos. Porque yo he conocido un Dios que me da paz en medio de la tormenta. Que no solo lo puedo cantar, sino lo puedo vivir en mi vida en medio de la tormenta. He conocido un Dios que me dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza, no importando mis circunstancias, sean buenas o sean no tan buenas. Entonces yo digo, wow, Señor, ¿qué Dios estarán ellos experimentando? Y desde niño me gustaba cantar o berrear o gritar. Yo no sé si grito, pero a mí me gusta. Y usted sabe que allá en la escuela bíblica le enseñan los coritos a los nenes. Yo me sabía todo, la veía, Jonás no le hizo caso, Pedrito hoy es domingo. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. Y pues tú sabes que en la escuela bíblica le da oportunidad a los niños, y ahí yo daba mis primeros conciertos cantando los coritos. Y es algo, mire hermano, gracias, pero es importante traer a los hijos, a los niños, a la casa de Dios. Es importante. Usted dirá, pero ¿para qué? Yo mejor me quedo. Vete tú. A lo mejor la mamá le dice al esposo, vete tú, que yo no voy a llevar a ese niño, que lo que hace es correr. Mire, para que corra afuera, que corra aquí. Porque aquí, en amor, le enseñamos y lo disciplinamos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. ¿Tú te crees que a lo mejor ese niño le entra la palabra por aquí y le sale por acá? No, esa palabra está ahí. Y en el momento de Dios va a germinar y va a dar fruto. Por esa palabra que yo escuché en la iglesia Discípulos de Amelia, yo estoy aquí, hoy parado, por esa palabra. Así que los niños, tráigalo, no lo dejen en su casa, para que oigan, que brinquen, que salten en la presencia del Señor. Y yo crecí en esa iglesia, y esa palabra fue siendo ahí sembrada. Fui creciendo, llegando a adolescente, jovencito, pero todavía tenía todos esos problemas emocionales. Como me gustaba cantar, yo miraba la televisión y yo decía, algún día yo quiero ser famoso, como esa gente que yo veía. Yo quería ser una gran estrella. Y logré ser una estrella. Lo que pasa es que al final la estrella terminó estrellada, porque la única estrella resplandeciente, la cual su luz nunca se apaga, se llama Jesús. Jesús siempre te está alumbrando el camino, joven, hermano, siempre te está diciendo, dirigiendo, mira, este es el camino a seguir. Y si tú lo sigues, al final vas a ver la bendición y vas a ver la victoria. Lo que pasa es que nosotros somos cabeciduros, como decimos en Puerto Rico, que teniendo el camino y sus pisadas para nosotros seguirla, nosotros somos cabeciduros y queremos irnos por el otro camino, nos vamos, nos damos contra las paredes, y entonces tenemos que venir con la cabeza baja. Señor, tú tenías razón, porque así es el ser humano. Y yo me acuerdo que estuve detrás de mi familia, porque yo quería ser artista, y mi familia conocía a un escritor puertorriqueño que se llamaba Don Emilio Heique. Y yo me acuerdo que hablaron con Don Emilio, y Don Emilio me llevó a las oficinas de... ¿Cuántos aquí son puertorriqueños? Es bastante. Okay. Pues Don Emilio me llevó a la oficina de un señor que los puertorriqueños no conocen, que se llama Don Paquito Cordero. Pues usted sabe, el que no es puertorriqueño, Paquito Cordero era el productor en aquella época más importante de la televisión puertorriqueña. La mayoría de todos los programas de Telemundo él los producía. Él los fabricaba, lo usaba y lo recomendaba, como Cuca Gómez. La cosa que me lleva, y yo voy a la oficina de Paquito con un cassette, yo cantando. Y usted, no sé si se puede imaginar que yo cantaba ahí. No le digo
que lo adivinen, porque si adivina no entra al reino de los cielos, porque los adivinos no entran. Pero se puede imaginar, pues yo llevaba ese cassette y lo que había ahí era coritos, himnos, porque era lo que yo me aprendía en la iglesia. Y yo me acuerdo cuando don Paquito en la oficina pone el cassette y oye los himnos, y le dice a mi amigo: el muchacho canta bien, pero brother, con estas canciones yo no puedo meter el 8 de las 12. Vete a preparar unas pistas. Y yo me acuerdo que me llevaron donde Pedrito Rivera Toledo, un gran arreglista puertorriqueño, y me hace mis primeras canciones para yo aparecer en el show de las 12 de Paquito Cordero. Me acuerdo que había una sesión que se llamaba Nuevas Estrellas, Estrellas a las 12, y empiezo a salir yo en ese programa. Tengo la oportunidad de grabar mi primer, no era CD en aquel tiempo, hermano, es joven, era LP, era un disco así de grande, de pasta. Por favor, no esté sacando mi edad, porque yo empecé jovencito, eso fue ayer. Y yo me acuerdo que grabo mi primer disco para ese sello venezolano, que el sello ni existe, pero en aquel tiempo grababa Sophie, Dani Rivera, Wilkin, un artista puertorriqueño para ese sello, que se llamaba Velvet. Yo grabo mi primer disco como solista. Empiezo a entrar también en Guapa, donde estaban las producciones de Don Elín Ortiz, Domingo Espectacular, A Gozar, La Discoteca de Mr. Blue. Todo aquel tiempo de grupos juveniles, que eso fue ayer. Y empiezo yo, ¿verdad? Entonces decía, yo iba, me acuerdo en el principio, mi familia, mi mamá me llevaba a los programas. Wow, yo me sentía tan contento y tan realizado. Y decía, wow, soy famoso. Y yo me acuerdo que yo caminaba por Plaza de las Américas como un pavito real. Y yo veía que la gente me miraba y las muchachas se acercaban a pedirme autógrafo. ¡Ay! Gritaban. Y yo, wow, qué feliz. Wow, estoy acabando, estoy arrasando. Luego tengo la oportunidad, cuando el grupo de los chicos, que era la competencia de Menudo en aquel tiempo, de ahí salió Chayanne también, rompe y hacen otra división y me dan la oportunidad de entrar a ese grupo. Y después aquí está lo máximo, con ese grupo viajar y todo. Y viajé, conocí gente, conocí países. Pero ¿sabes? En medio de todo este chiste y este platicar, ¿sabes una cosa? Al pasar el tiempo, los viajes, los hoteles, me di cuenta de Dios de una cosa: que todavía mis problemas emocionales estaban ahí, mis complejos de inferioridad estaban ahí, el odio contra mi papá estaba ahí, que nada de aquello habían podido resolver mi problema interior, nada de aquello pudo sanarme. Y ahora era peor, porque estaba rodeado de personas, era un joven que aparentemente lo tenía todo, y me sentía solo. Y aquellos que conocen, que han vivido en Puerto Rico muchos años atrás, no sé si se acuerdan de un anuncio que decía: el hombre del siglo XX se siente solo y la soledad duele. Y ser joven y sentirte solo es un problema bien grande. Lo que yo guiaba de mi papá, que era alcohólico, empecé yo a beber, como dicen para olvidar las penas. Empecé yo a utilizar otras cositas que no tengo que decirle, pero yo se imagina que en ese mundo es muy fácil alcanzarla. Solamente por una cosa, porque yo era un jovencito que quería ser feliz, que necesitaba sentirme amado. Y qué bueno saber hoy que hubo alguien que demostró su amor dándolo todo en la cruz del Calvario para que en esta mañana tú estuvieras aquí, para que abrieras tu boca y lo adoraras. Por 2 veces traté de quitarme la vida, porque ya no tenía sentido el vivir para mí. No fue hasta que yo recordé aquella palabra de niño que yo había aprendido, y tuve que reconocer que para mis problemas emocionales y mentales yo necesitaba un médico, pero el médico de los médicos era el psicólogo de psicólogos, Jesús de Nazaret. Cuando yo permití que el psicólogo llamado Jesús
me acostara en su silla de terapia y empezara a trabajar con mi mente, con mis pensamientos, con mi corazón, Dios empezó a arrancar raíces de amargura, odio, convirtiéndolo en amor y misericordia por mi padre, y entendiendo que mi papá solamente era un enfermo y que su crianza no le enseñaron a demostrar y a sacar sus sentimientos. Porque lamentablemente a veces a nosotros los varones nos enseñan que el hombre no puede llorar, el hombre no puede pedir perdón aunque sepa que lo hizo mal, y el hombre no puede decir te amo. Pero aquel que ha conocido a Dios, eso se transforma y entiende una cosa, que el verdadero hombre es el que sabe decir te amo y pedir perdón cuando ha cometido algo incorrecto. Por eso yo siempre aconsejo a los padres, al padre y a la madre: expresa a tu hijo cuánto tú lo amas, porque eso le enseñará a él también a demostrar cuánto te ama a ti. Dios empezó a transformar mi vida, a cambiar, a llenar mi soledad con su presencia. Y por eso yo estoy aquí en esta mañana. Yo no sé en qué temporada tú te encuentras en este día. No sé